¿Qué tal, Sepiers? ¿Cómo estáis? Aquí un día más, una sobremesa más a las 3 de la tarde en vuestro canal zaragocista. Se nos ha quedado un directo, Dani, Alfonso, majo, contra todo pronóstico, a estas alturas de la temporada y yendo como vamos. Os cuento rápidamente y aprovecho para contárselo al resto del chat. Vamos a abrir el directo hablando de la actualidad del Zaragoza, con ese entrenamiento al que ha ido Alfonso esta mañana, la renovación de Jair, algún tema más. Va a entrar Rafa Rojas a las 3:20, el autor del libro Magníficos, La Edad de Oro del Real Zaragoza, para ponerle en su sitio y rendirle el tributo que merece la figura de José Ramón Irusquieta, lateral derecho de los Magníficos del 65 al 72, que ayer falleció a los 83 años. Y luego vamos a hacer la segunda mitad del directo, como suele ser los miércoles, ese mixto, ese programa híbrido, centrándonos en el Fantasy de Magníficos, con David Olivares, que nos contará todos los datos de la jornada, y con un nuevo reto de un exfutbolista del Real Zaragoza que hoy vamos a estrenar, que lo hemos invitado y que, bueno, pues nos contará su reto, en qué consiste, su equipo, hablaremos sobre el Real Zaragoza. Así que, para ser un miércoles de principios de marzo, ir solo 6 puntos por encima del descenso, nos ha quedado un programa bien majo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Es que me río porque pensaba que ibas a decir, para ser un miércoles de mierda, nos ha quedado un programa bastante majo. Miércoles de ceniza o miércoles de lo que tú has comentado. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo ha ido el entrenamiento, tío? Bien, nada, sin novedad en el frente, no aparece nadie de los ausentes y yo también me he quedado así un poco como diciendo, para el día que tenemos no va a estar mal, ¿no? Porque es el día de No la está mal, no está marmota. mal. No sabéis lo complicado que es, bueno, vosotros sí, obviamente, pero la gente que nos ve no sabe lo complicado que es sostener un directo diario y llenarlo de contenidos, de invitados, de matices. Esto cuando el Zaragoza vaya hacia arriba, que esperemos que algún día lo haga y estemos vivos para contarlo, será incluso agradecido en la travesía por el desierto en la que no salimos, no somos capaces de salir. Bueno, pues hay semanas más complicadas que otras, pero bueno, si os parece nos metemos en materia, ¿no? Como decían los clásicos, antes de que entre Rafa y hablemos de Irusquieta. Realmente la actualidad de la jornada pasa por una noticia que ayer ya se daba por hecha, ¿no? Que es la renovación de Jair hasta el año 2025, que hoy ha confirmado y ha hecho oficial el club. Ayer estuvimos hablando, Alfonso, estuvimos hablando tanto Dani como Pablo Díaz de la noticia. En el club la noticia oficial, y creo que ningún medio de comunicación más allá del periódico de Aragón ha reparado en que pueda ser un tercer año opcional. El periódico insiste en que es un tercer año opcional vinculado al número de partidos que juegue Jair en estos dos primeros años de contrato hasta el año 2025. Sube su cláusula, sube su salario, se sitúa en un peldaño algo superior a los 300.000 euros. Estuvimos hablando tanto entre nosotros como con el chat de lo que nos parecía la renovación, el movimiento. ¿Tú cómo lo ves? Hicimos también una encuesta en Twitter preguntándole a la gente si estaba, bueno, si consideraba que era un acierto la operación o si creía que era un error, o por los años, por ofrecerle 2 años o 2 años más una opción a un jugador que en verano va a cumplir 34, o por el salario, ¿no? Subirlo a 300.000, 320.000 euros. Yo la verdad es que el salario, creo que en un límite salarial de 10 millones de euros para el próximo año probablemente, tú en el peor de los casos tercer central o en el mejor de los casos desde la lógica zaragocista, me parece que es un salario razonable, ¿no? Creo que está en un escalón que tampoco se ha ido a la estratosfera, como pudieron ser los contratos o pueden ser los contratos de Gueye, de Sabin Merino, etcétera. Hombre, lógicamente, a ver, si el contrato era corto, tenía que ser unas cantidades que el Zaragoza no puede llegar. Y precisamente por la edad que tiene Jair, pues tiene que asegurarse una cierta continuidad. 2 años más uno opcional en esos términos me parece lo lógico. Y en cuanto a la renovación, yo creo que el Zaragoza no tenía otra opción. O sea, más allá de que pueda tener unas expectativas sobre el rendimiento de Jair en los próximos años, es que ahora mismo el Zaragoza tiene mucho que armar de cara al año que viene. Este año se ha quedado en un año de cierta transición y ahora sí que se puede decir, porque al principio estábamos expectantes de cuál era el proyecto deportivo
y verdaderamente se vio que en lo deportivo no se puso toda la carne en el asador. Ahora mismo en la defensa los laterales han sufrido un cambio radical, o por lo menos es una intermitencia en esas titularidades que están alternando, y el único jugador que se ha afianzado en el centro de la defensa es Jair. Así que bienvenido sea la renovación y ojalá empiece a darle forma a un equipo que lo que no se puede es pasar otra temporada más, y todavía no la hemos pasado. Nos olvidemos que queda, la verdad lo hablaremos más adelante, pero el mes que viene por delante da absoluto pánico, a mí por lo menos. Sí, la verdad es que tenemos un calendario objetivamente complicado, pero estás en una situación en la que, aunque no lo fuera, lo sería, porque cualquier rival, con todo el respeto el término de cualquier, ¿no? Pero ha sido a Lugo, ha sido a Málaga, rivales que están en el fondo de la clasificación, y en el mejor de los casos has empatado a 0, con lo cual tú mismo haces que cualquier calendario sea complicado para ti, y objetivamente los próximos 5 o 6 partidos que tiene el Real Zaragoza, la verdad es que son muy difíciles. A mí me da la misma sensación que Aragonés 72 cuando has hecho la paradiña en un año, Alfonso. Pensaba que ibas a equiparar el año con el miércoles. Es que no es, si lo piensan, no es un año de merda, es otro año. Sí, llevamos tres casi iguales. Es que es otro año, o sea, no podemos calificarlo de algo excepcionalmente malo, porque simplemente es muy parecido a los dos anteriores. Oye, Dani, como padre del concepto, ¿no tendrás por ahí algún datito que podamos poner una cortinilla y nos lo pasas? No. La verdad es que ahora mismo no. Irán surgiendo, irán floreciendo. Hay datos, lo que pasa es que considerarlo así me parecería también una falta de respeto, y estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, que hayan incluido a Francés en el 11 de oro del fútbol draft, no tendría mucho sentido ponerle la cortinilla de dato de merda, ¿no? Creo que sería una sincronía en general. Y Azón 11 de plata en ese mismo fútbol draft. Recordemos lo bueno de esto es compararlo con los jugadores con los que está, porque al final Francés, que es el único jugador de segunda división en ese 11 de oro, pues lo tienes junto a Valdé, a Pedri, a Gavi, a Ansu Fati, a Gabri Veiga del Celta. Sí, o sea, un poco descompensado, ¿no? Hay un nivel ahí de futbolistas en el que, bueno, yo creo que aparece Francés esencialmente porque no hay otro en su puesto, ¿no? Al final va por puestos, y como central derecho, pues a lo mejor no hay otro, pero luego por el rendimiento de esta temporada no será. Bueno, esto es una selección que se hace desde el año 2006, y anteriormente solo Zapatero y Vallejo, creo que Vallejo en 2 ocasiones, habían ocupado ese 11 de oro, así que felicidades a Francés, que obviamente es por, creo que todo el año pasado, ¿no? Todo el año 2022, que durante la segunda mitad de la pasada temporada fue titular indiscutible. Este año también arrancó como tal. Es cierto que en estos últimos meses, y especialmente en estas últimas semanas, ha perdido incluso su condición de titular en el Real Zaragoza. Vamos a saludar al chat, como siempre, como casi siempre, Pole McMurphy, ese hola, ¿qué tal? A las 14:57, que ya es un clásico. Hoy se ha retrasado algún minutillo, no le vamos a decir nada a Luis, pero hoy a nosotros nos marca 14:58. A Luis hay que perdonarle todo, porque me ha dado una de las mejores noticias. Ojo. Que es que va a volver el PC Fútbol. Ah, sí, es verdad. Sí, me lo mandó por Twitter, y yo creo que a partir de ahí, pues ya la vida se afronta Hombre, con muchísima más ilusión. Ese es el mejor de los antidepresivos, que pueda volver el PC Fútbol. Más ilusión y menos tiempo, también. Eso sí, también es verdad. Pero bueno, sacaremos tiempo de donde sea. ¿Qué tal, Bego? ¿Cómo estás? Will Guarinya, Alex Spectrum, también estaba Alex 10 PNZ, bueno, Chuselois, todos los que estáis por aquí, Aragonés 72, Adrianar 87, que, por cierto, ojo que tenemos 2 cosas que celebrar. Empezamos con Cotoclón. Cotoclón, que es una buena onomatopeya con esta cortinilla, que le mete chuse fuerte. Cotoclón se suma al grupo de todos los que lleváis un año más suscritos al canal, que sois unos cuantos. Creo que ya estáis superando el medio centenar. Aquí os vamos a poner en el rótulo sobreimpresionado, y bueno, que sepáis que todos los que aquí aparecéis, si nos escribís a rz@leonsepia.com, os gestionamos un mes
de suscripción gratuita al canal por la fidelidad de haber alcanzado esos 12 meses con nosotros. Y ojo, porque Alfonso, no sé si tú esta te la sabes porque lo estrenamos ayer, pero estamos en la semana de Elige tu propia aventura. Y gracias a las 5 subs que nos regaló ayer Marconeanso, estamos en 129 suscriptores. ¿En qué consiste Elige tu propia aventura? Os lo recuerdo y así de paso se lo contamos a Alfonso, que no estuvo ayer. Cada viernes a las 4 de la tarde, 4:10, decidiremos los directos que haremos la siguiente semana según el número de suscriptores que nos hayamos puesto como objetivo de una semana a otra. De esos, pues será siempre uno para suscriptores. Si llegamos al objetivo, haremos 5 directos. Si nos quedamos un poquito por debajo, haremos 4. Y si nos quedamos con los mismos suscriptores que la semana anterior o menos, haremos 3. Nosotros vamos a seguir ofreciéndoos un directo a la semana, pero siempre que poco a poco el canal vaya creciendo. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Es llegar a los 135. Si llegamos a los 135, haremos 5 directos. Si nos quedamos en 130, haremos 4. Y si no llegamos a 130, haremos 3. Estamos en 129, pero no nos relajemos porque de aquí al viernes hay que renovar alguna suscripción y no está hecho ni muchísimo menos. Hay un señuelo, hay un estímulo importante, Alfonso, porque el martes le hacemos el Palabras Mayores al Paquete Higuera. Ojo a esa entrevista que hemos preparado para el martes con uno de los grandes jugadores de la historia del Real Zaragoza. Está entre los 10-15 que más partidos ha jugado, entre también los máximos goleadores, ha ganado 2 títulos, creo que es un jugador que nos marcó a quienes fuimos niños o jóvenes en aquellos años, y es un directo que, si llegamos a esos 135 suscriptores este viernes, bueno, pues lo haremos en directo y para que los suscriptores del canal lo puedan ver. Así que, bueno, pues ahí están los retos. Muchísimas gracias a Marconeanso. Creo que, por lo que nos comentó, la habíamos hecho feliz ayer, porque Higuera es uno de los ídolos de su infancia, así que quiere ver esa entrevista en directo como sea. Y bueno, vamos a esperar a Rafa a que entre Rafa. Hay un tema que vamos a desarrollar mañana en el Hilando Fino. Mañana no profundizaremos en él, pero Alfonso, aprovechamos que tú estás para ponerlo sobre la mesa y hacer un pequeño anticipo, ¿no?, del mismo. Se acaba esta infografía, David Olivares, nuestro compañero que dentro de un rato va a entrar en el canal. Escriba igualado a los 15 partidos de Carcedo y los números son relativamente parecidos. Sí que hubo un amago de que el equipo parecía que estaba levantando el vuelo. Es posible que hasta la lesión de Mollejo, y a partir de ahí, bueno, pues a Escribá el equipo se le ha calado. Es cierto que por lo menos sí que ha corregido esas 2 jornadas en las que recibimos 7 goles. Pero no sé tú cómo lo valoras. Obviamente, pues son números que hay que ponerles un poco la lupa, ¿no? Ya no contra qué rival estás enfrentado, que más o menos eran parecidos, pero qué plantilla tenías, con qué lesiones contabas, en qué momento estaban determinados jugadores. ¿Tú qué sensación tienes, Alfonso? Porque la sensación general es que el equipo con Escribá ha mejorado o empezó mejorando, pero es peor el Zaragoza de Escribá a día de hoy de lo que era hace un mes, por ejemplo. Sí, hombre, yo creo que ha perdido un poco esa efervescencia que tuvo en un primer momento. Lo que pasa es que lo defendimos y parecía impopular. Carcedo no tenía la culpa de todo lo que le pasaba al Real Zaragoza. Y si pusiéramos aquí más columnas y pusiéramos el papel de Jim, pues veríamos que era muy similar. Y si nos fuéramos a las temporadas en las que tuvo el Zaragoza 3 entrenadores, veríamos que los resultados son muy similares. Y realmente la segunda división es una categoría en la que es verdad que hay muy poca diferencia de puntos. Los equipos, que 4 partidos que ganes te cambian absolutamente los objetivos, pero lo que está claro es que el Real Zaragoza lleva 3 años sin dar con la tecla de una planificación deportiva y de un modelo de juego, no nos olvidemos, porque realmente yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza
está cayendo en eso que se le criticaba a Juan Ignacio Martínez, ya siento meter a un tercer elemento en una ecuación de dos, pero se le acusaba de que el equipo era muy defensivo, de que tenía una falta de gol y que no daba un paso adelante. Bueno, pues lo que nos deja las claras es que el equipo y el club no le está cogiendo el pulso a la categoría. Apenas lo ha hecho en 3 ocasiones en una década y hay que pensar en qué es lo que falla para tratar de cambiarlo. Y venimos de demasiados años y demasiados partidos. Entonces, no tiene la culpa Fran Escribá, para mí, no la tenía la culpa Juan Carlos Carcedo. Creo que es una suma de muchísimos errores que se van acumulando, y luego lo que sí que creo que le falta al equipo es calidad. O sea, hemos visto que al final Bebé, que es un jugador que físicamente no está con un despliegue absoluto, pero simplemente esos detalles y esos golpeos que tiene, acompañados también de Juliano, de ese esfuerzo y ese sacrificio que tiene, pues es lo poquito que te puedes echar a la boca en la materia ofensiva, y eso es muy poco para un equipo que al menos aspire a estar cerca del playoff. Es que lo comentaba Rubernán, compartimos este mensaje, luego leo otros que le hace reforzar su idea de que no era tanto el entrenador como la plantilla, que nos hemos convertido en un club de segunda con todas las letras. Decía Aragones 72 que llevamos 3 años sin gol. Bueno, pues al final los entrenadores yo creo que pueden aportar matices, ¿no? Pero no pueden convertir una plantilla de mitad baja de la tabla en una plantilla que pelee el ascenso. Creo que 3 años sin gol y 3 años sin generar ocasiones. Sí, y gastándote dinero en presuntos goleadores, ¿no? Es que tus principales apuestas, al menos en ficha en estos últimos años, han sido para tratar de encontrar un jugador referencia, un jugador goleador, que se ha terminado demostrando, tanto en el caso de Pape, en el caso de Xavi, en el caso del Toro Fernández y de muchos otros que no eran tales, pero lo que comentaba Alfonso también, Daniel, es un equipo que cada vez genera menos. Yo desde el inicio de la segunda temporada con Jim, de la pasada, que creo que el equipo en septiembre-octubre generaba mucho y estuvo impreciso ante la portería contraria, entonces Jim dijo, si no vamos a meter gol, vamos a dejar de generar ocasiones y vamos a volver a la idea de la temporada pasada y a marcadores cortos, ¿no? Esos han sido los únicos 2 meses, 3 meses, si me apuras, en 3 años en los que el Zaragoza ha generado algo de juego, algo de fútbol. Y ahora mismo, como lo comentaba Pablo Carreras a Escribá el otro día en sala de prensa, estamos en plena involución. Es que cada día jugamos peor que el anterior, si es posible. Sí, a ver, yo partiendo de los datos, cualquiera... No. Quiero decir, cualquiera que trabaje con números, yo creo que tiene que ser consciente de que hay muchos matices, ¿no? Los números ya sabemos que si entre los 3 nos comemos 3 pollos, pues nos hemos comido uno cada uno, pero a lo mejor uno se ha comido 2 y algunos se ha quedado sin comer, ¿no? Esto es, la estadística es un poco así. Yo entre los matices que introduzco, y recuerdo el año pasado cuando se fichó a Carcedo, hice un poco el estudio de los entrenadores que habían conseguido el ascenso, y había un poco de todo, pero quizá una de las cosas que sí que se repetía como perfil, más allá de una serie de entrenadores que han cogido equipos de bastante nivel y los han ido subiendo, sobre todo en los últimos años. Los entrenadores que han estado tiempo en el mismo equipo, y en el Real Zaragoza prácticamente ninguno lo ha conseguido. De hecho, de los 3 playoffs que ha jugado el Real Zaragoza, obviamente son 3 entrenadores que han durado toda la temporada. Nacho González lo consiguió de milagro, todo hay que decirlo. Y los otros 2 son Víctor Fernández y Ranko Popovic, que venían de heredar un equipo la temporada anterior. Entonces, yo creo que los entrenadores es verdad que no hacen milagros, pero sí que darles una continuidad en el tiempo también ayuda. Y creo que en ese sentido el tema de Jim es importante recordarlo, ¿no? Porque creo que la intención de Juan Ignacio Martínez era jugar mejor al fútbol. Lo que pasa es que en ese momento sí que faltó gol.
en ese momento se generaba, pero no se tuvo gol. Y de alguna manera creo que ahora Escribá está un poco repitiendo ese patrón, ¿no? Ha intentado estirar el equipo, ha intentado llevarlo un poco más arriba. Se ha encontrado con 2 partidos en los que los resultados han sido muy malos. No tanto el juego por momentos. Y creo que la involución ha sido esa, ¿no? Ha sido llevar el equipo un poco más atrás, intentar guardarte, intentar que no te marquen. Y cuando das ese paso hacia atrás, lo que provocas es esto, ¿no? Es que se tengan menos ocasiones y que muchas veces se juegue peor. Entonces, por eso digo, ¿no? Hay que, como decía, las estadísticas están bien, pero hay que tener todos los matices en cuenta, y yo creo que más allá de que la plantilla pues pueda ser insuficiente, más allá de que los delanteros no hayan tenido el acierto, hay otros muchos factores que tener en cuenta, y creo que ahora viene el Real Zaragoza manteniendo a Fran Escribá, y veremos, ¿no?, a partir de la temporada que viene, porque yo creo que será bueno si se empieza a crecer desde un proyecto en el que se cree de verdad, que creo que es algo que ha pasado muy pocas veces en los últimos 10 años en el Real Zaragoza. Alfonso, ¿tú tienes también esa sensación de que está en ese cruce de caminos Escribá, que se le cayó el plan inicial, el plan de los 2 delanteros, un reconvertió a Mollejo, también se le cayó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se lo ha intentado con Puche, fuera de casa está jugando más una especie de 4-2-3-1, primero con Bada, luego con Bermejo, pero que no sabe exactamente por dónde tirar, ¿no? Y tampoco sabe si es mejor, visto que la Ponferradina y el Málaga no resucitan, el ir rascando empate a empate, que el tratar de ir a por la victoria y que te caigan 3 o 4, como ocurrieron contra el propio Málaga y el Burgos. Yo creo que estamos en una cornisa complicada, porque es cierto que cada derrota a la Ponferradina tú la vas canjeando con un punto más de distancia, pero la impresión es que nos está costando, bueno, la impresión no es certeza, que no sabemos qué partido vamos a ganar, porque no sabemos en qué partido vamos a marcar un gol, y como empiecen a ganar los de abajo antes que tú, se te va a mover el suelo, se te va a mover el piso, que dirían los argentinos. Hombre, hay un momento en el que alguien va a enlazar 3 victorias, o sea, eso pasa en el fútbol, es una cuestión, simplemente sea de probabilidad, ¿no? Si tú lanzas una moneda al aire, pues difícilmente 5 veces seguidas saldrá cara, pero algunas veces pasa. ¿Por qué? Porque al final los equipos se sacuden un poco la presión, y comienza a crearse una dinámica en la que un equipo de repente no tiene nada que perder, y el ser humano es así, cuando tiene esa sensación de que todo está perdido, muchas veces saca lo mejor de sí mismo. Hemos visto el año pasado, si no recuerdo mal, fue el Alcorcón el que acabó rompiendo todos los ascensos, ¿no? Me parece que ganó en Almería, luego le ganó a Eibar, y equipos que parece que estaban absolutamente sentenciados, o que vinieron aquí a la Romareda y se llevó un 0-3, ¿no?, en la Romareda. Entonces eso va a pasar, pero le puede pasar al Zaragoza también. Zaragoza puede ser el que gane esta semana y él hace 7-8 puntos, y todo esto del posible descenso quede en una mala pesadilla, ¿no? Pero sí que es verdad que los equipos de abajo van a sumar. Y creo que un mes malo te puede poner en una situación en la que, bueno, pues sigas una serie de sucesos que te lleven a poder caer a primera red. Yo sí que soy consciente de que eso pasa. En primera división hay 2 equipos ahora mismo, por ejemplo, como son el Sevilla y el Valencia, que están exactamente en esa situación, ¿no? Me parece que es imposible, es improbable, seguramente ganarán 2 partidos, 3 partidos en cualquier momento, pero ya nos pasó en esa caída de primera a segunda. Y creo que Escribá no tiene mucho más donde elegir, ve que el equipo no se imponen las individualidades en ningún momento, y está basándose en tratar de ser un bloque. Exactamente, creo que es lo mismo que le pasó a Juan Ignacio Martínez. Creo que cuando tú sientes que no haces daño al rival, bueno, pues partes de defender bien y tratar de sacar un buen resultado. Es lamentable que sea una repetición, pero creo que es también humano que el entrenador poco más puede hacer con los mimbres y el tiempo, porque estamos en plena competición. Esto no es agosto, donde puedas inventarte juegos de manos.
Bueno, dejamos el análisis de la actualidad del Zaragoza para el directo de mañana, para el podcast Hilando Fino que emitiremos mañana. Y vamos con nuestro primer invitado de hoy, con Rafa Rojas, para hablar de José Ramón Irusquieta. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por pasarte un día más. Solo te llamamos para funerales, macho, ya perdonarás. A ver si nos casamos alguno y te invitamos a la boda, pero llevamos aquí una racha que solo te llamamos para funerales. Y bueno, hoy que hacemos el directo semanal de Magníficos, del Fantasy que hemos estrenado estas Navidades, bueno, creíamos que era el mejor momento de la semana para recordar la figura de José Ramón Irusquieta, que ayer falleció a los 83 años de edad, y que nos lo presentara pues una de las personas en esta ciudad que más sabe de él y de aquel equipo, porque es ni más ni menos es el escritor del libro de Magníficos, La Edad de Oro del Real Zaragoza. Ese es el libro que enseña Dani, y que a quien gana cada jornada en Magníficos se lo regalamos. Así que no es un premio menor, diría aquel. ¿Quién fue José Ramón Irusquieta, Rafa? ¿Cuándo llegó al Zaragoza? ¿Quién lo trajo? ¿Cuánto tiempo jugó? Luego te preguntamos más cosas, pero el retrato robot es tuyo. Bueno, en el obituario que nos toca hoy, el de José Ramón Irusquieta, pues es un futbolista sin el glamour de muchos de sus compañeros de la época de Magníficos, pero futbolista indispensable en esos años 60, mitad de los 60. Él llegó en enero del 65, poquito después de la histórica sanción a Cortizo, ¿no? Que era el lateral derecho titular desde hacía varias temporadas en el club. Cortizo, como los buenos aficionados saben, sufrió una tremenda injusticia después de un partido jugado en la Romareda ante el Atlético de Madrid, una lesión de collar. El árbitro ni siquiera, bueno, en aquella época no había amonestaciones, pero ni le amonestó verbalmente, por supuesto no lo expulsó, y la sorpresa fue cuando se recibió en el club la noticia de que Cortizo había recibido una sanción de 24 partidos por aquella jugada con collar. El jugador del Atlético resultó lesionado y bueno, hubo que buscar un recambio rápidamente. En aquella época las plantillas eran mucho más cortas de lo que ahora conocemos, ¿no? Plantillas de 20 y tantos futbolistas. Entonces, cuando no había tampoco sustituciones, pues lo normal era contar con 15, 16 futbolistas como mucho y tener pues a lo mejor 2, 3 más que prácticamente ni aparecían en los partidos. Bueno, así que el club se dirigió al Indauchu, del club bilbaíno, en el que ya había conseguido los servicios hacía unas temporadas de Santiago Isasi, y se hizo con José Ramón Irusquieta, que nada más llegar ocupó la titularidad de ese año. Ya estaba entonces Roque Olsen en esa temporada, 64-65, y bueno, formó parte de ese segundo bloque magnífico, ¿no? En el que cambian determinadas piezas. Cambian Cortizo, Isasi y Pepín por Irusquieta, País y Violeta. Oye, Rafa, ¿y cómo era más o menos obviamente el perfil de los laterales? Es algo de lo que más ha cambiado en el fútbol. Imagino, o me atrevo a imaginar que viniendo del fútbol vasco, sería un lateral de los que no hacía prisioneros, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, era un futbolista muy, muy sobrio, un papel defensivo que ahora es difícilmente encajable, ¿no? en el fútbol moderno. En la banda izquierda estaba Reija, del que se hablaba y del que se dice siempre que era uno de los primeros laterales ofensivos. Bueno, Reija yo creo que marcó 5 goles en todas sus temporadas con el Real Zaragoza, 5 o 6, por ahí andará, ¿no? Es decir, unos registros que pueden parecer ridículos, pero que en la época no lo eran. Pero es que José Ramón Irusquieta no marcó ningún gol en 179 partidos. Pero bueno, eso no es un demérito para Irusquieta.
Solo 2 jugadores han jugado más partidos que Irusquieta y no han marcado gol. Porteros aparte, evidentemente. Uno es Luis Carlos Cuartero y el otro Manolo Torres. Y el tercero Irusquieta. Es decir, cumplía con el papel de defensor con todas las de la ley, ¿no? Era en una defensa de 3, pues el que siempre quedaba atrás, junto con Santa María, que era entonces el central, pues era el jugador que marcaba la referencia defensiva. No, en aquella época no se permitían licencias, salvo excepciones. Aquí a Reija se le debía considerar una de las excepciones, pero Irusquieta era un defensa puro y duro, ¿no? Cumplía, como tú dices, con ese rigor de los jugadores vascos en defensa. Y bueno, como he comentado un poco al principio, ¿no? Al estar rodeado de tantísimos jugadores de un nivel soberbio, ¿no? Recordamos que en ese equipo hay 7 internacionales a por España: Santa María, Reija, Violeta, Santos, Marcelina, Villa y La Petra, más Canario, más el legendario Yarza. En fin, pues claro, Irusquieta queda como el último de la fila, pero evidentemente su papel fue también muy importante en la consecución, sobre todo, del título del 66, que es el que logra la Copa del Generalísimo del 66 ante el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Quizá lo que sorprende un poco del tema de Irusquieta es ir a buscar un futbolista a la segunda división, al Indautxu, para meterlo en este equipo de los magníficos que acabas de enumerar, que ya lleva una trayectoria realmente muy buena y en el que hacerse un hueco tampoco era fácil. No, pero bueno, yo me figuro que sería... El Indautxu entonces estaba en segunda división. Ahora es un club que a la mayoría no le suena de absolutamente de nada, pero durante, no sé, 14, 16 temporadas consecutivas estuvo en segunda división, cuando la segunda división se estructuraba en 2 grupos, norte y sur, y el Indautxu tuvo una época en la que tenía su nombre, ¿no? Y en la segunda categoría, pues mucha relevancia, más allá de los 16 clubes que entonces formaban la primera. De ahí salieron Jones del Atlético de Madrid, vino, como he comentado, Isasi, hubo futbolistas que pasaron al Athletic, era un poco el vivero de jugadores que también pasaban luego al Athletic. Es decir, ahora mismo nombrar el Indautxu como procedencia de Irusquieta sí que suena muy, muy extraño, pero bueno, era un equipo de segunda, me figuro que a lo mejor entonces, al ser una incorporación mediada a la temporada, porque él vino en enero, junto con el portero Goicoechea, pues quizás no se permitirían los cambios entre primeras y el club acudió a segunda división. No es extravagante, es una, aunque ahora lo pueda parecer, no es una decisión que en aquel tiempo fuera, como he dicho, extravagante. Has hecho referencia a esa final de Copa del Generalísimo del 66, Rafa, 2-0 al Athletic de Bilbao, y que también pasó a la historia porque, pese a perder esa final, el público coreó el nombre de Iríbar, ¿no? Que precisamente este fin de semana se le ha hecho el homenaje por su 80 cumpleaños y todos los guardametas han vestido de negro este fin de semana. Pasó por este jugador como el primer fichaje de Abelino Chávez, luego su dilatísima trayectoria como secretario técnico. Irusquieta recordaba siempre aquella eliminatoria también del 66, ¿no? De aquella Copa de Ferias que se terminó perdiendo en la final contra el Leeds, ese partido de desempate, que la afición inglesa les pidió salir del vestuario para darles una ovación. Eso ha quedado como patrimonio de los magníficos. Irusquieta siempre hablaba porque él la del 64 no la vivió, ahí estaba Cortizo todavía, como su mejor recuerdo, ¿no? Ese partido contra el Leeds. Sí, claro, es que, Irusquieta no pudo jugar la final del 65, que se perdió contra el Atlético de Madrid 1-0, porque ya había participado con el Indautxu en Copa. En aquella ocasión, además, Roque Olsen, que era el entrenador en el 65, no pudo disponer de Irusquieta, que entonces era su lateral en la liga. Cortizo todavía estaba sancionado y tuvo que poner a Reija como solución del lateral derecho. Pero bueno, eso eran cuestiones que ocurrían al tener plantillas muy cortas. Pero sí, evidentemente, Irusquieta participa en varios de los monumentos del
del zaragocismo. Has comentado el de Leeds, que es uno de ellos, indudable. También la final de Copa del 66, a la que aludías, en la que Iríbar fue paseado a hombros. Una cuestión, una imagen, no sé, muy extraña, ¿no? Para los ojos actuales, ¿no? Que un futbolista que pierde, encima el portero del equipo que pierde, sea paseado por sus aficionados a hombros, lo cual explica el trabajazo que debió hacer José Ángel Iríbar en aquel encuentro para que lo pasearan, porque todas las crónicas y toda la gente con la que hemos hablado que vivió ese partido explican que el 2-0 fue un resultado cortísimo para los merecimientos. Y Irusqueta estuvo también en la victoria ante el Benfica en la final del Carranza 65, el Benfica de Eusebio, Simoes, Coluna, Augusto, Torres, en fin, posiblemente el mejor equipo de Europa de la época, junto con el Inter en el año 65, el Inter de Milán. Es decir, Irusqueta participa en esos años 65-66, hasta que el Zaragoza pierde la final de Copa de Ferias con el Barcelona, que tú también comentabas, Javi, después de ganar 0-1 en el Camp Nou. El Real Zaragoza pierde 2-4 con el Barcelona en la Romareda y no obtiene su segundo título de Copa de Ferias. Una eliminatoria final que se juega después de la temporada, es decir, comenzada la temporada siguiente por problemas de fechas con el Mundial de Inglaterra. Es decir, él está en esos partidos que forman parte ya de la mitología del zaragocismo. Después vive un descenso, ese descenso que fue muy traumático en el año 71, y es de los pocos que se quedan para ayudar al equipo a ascender. Más allá de Violeta, que todos sabemos y hemos hablado alguna vez aquí, yo creo, de la historia de Violeta cuando rechaza marchar al Real Madrid para ayudar al club, pues ya solo quedan Santos e Irusqueta de aquel bloque de los magníficos, ¿no? Y él colabora con el equipo, curiosamente, con el equipo entrenado con Rafael Iriondo, que fue quien le dio la alternativa en el año 60 en el Lindauchu. Es decir, Irusqueta comienza como profesional gracias a Iriondo y concluye su etapa profesional con el banquillo con Iriondo. Irusqueta luego se quejó de que su despedida fue un poco amarga en el Real Zaragoza porque no le permitieron continuar. Había una cláusula en su caso y en el de Eleuterio Santos que hablaba de un mínimo de partidos para continuar en el equipo, y ese mínimo de partidos no se cumplió. Tanto Santos como Irusqueta comentaron posteriormente que era una decisión tomada adrede para que no continuaran en el club, y ambos marcharon juntos a Tudela para jugar en tercera con el tudelano. Eran muy amigos, eran socios de negocios, Santos e Irusqueta. Luego él se instaló aquí, viviendo de esos negocios con Santos, hasta que ya hace unos años marchó a Bilbao, a donde él había nacido. Verdaderamente es un gusto, Rafa. Nos tendrás un día que confirmar que no viajas en la máquina del tiempo para ver esos partidos, porque es que los rememoramos como si lo hubiéramos visto. Te íbamos a preguntar por eso, por el descenso, por esa relación con Santos también, pero es curioso también, ¿no? Es otro de esos jugadores que, a pesar de llegar por la puerta de atrás con la sanción de Cortizo, encuentra su espacio, acaba siendo una figura, y es otra figura más de estas que tantos el Zaragoza trata mal en esa salida y que quedan un poco en el olvido, ¿no? Sí, bueno, eso es una constante del club, que ha mantenido ese sello yo creo que de injusticia, ¿no? Y de malos, no sé si malos modos, o al menos no tratar a su gente como se ha debido. Bueno, si no lo ha hecho con Violeta, si no lo ha hecho con Cedrún, si no lo ha hecho con Juan Señor, pues fijaos en el 55º en la lista de partidos jugados como era, o el 60º como Irusqueta, ¿no? Si no lo hace con sus emblemas, ni con la Petra, hasta el final, lo único con el nombre del torneo, pues cómo lo va a hacer con un secundario. Pero bueno, es que ese equipo de los magníficos, yo también lo he procurado decir siempre, ¿no? Que aparte de los 5 magníficos, y aparte de otros futbolistas como Yarza, Santa María Reja, que no formaban parte de la delantera, es que los secundarios eran Sigi, Isasi, Irusqueta. Bueno, Reija, llamar secundario a Reija es un delito. O sea, era un equipo extraordinario. País. Incluso País, que también fueron jugadores que vinieron un poco por la puerta de atrás, ¿no? Pues no cuajaba en el Barcelona, País vino al Zaragoza y aquí se encumbró. Isasi también vino del Lindauchu, un poco
como un fichaje tampoco muy conocido. Vino la misma temporada que Reija, Lapetra y Marcelino. Y bueno, claro, vino en el mismo lote, digamos, estacionario que esos tres mitos. Pero claro, es que Isasi estuvo aquí 7 u 8 temporadas dando un nivel extraordinario. Pues estamos hablando de cuál sería a lo mejor el papel de Irusquieta o de Isasi o de Pais, ese tipo de secundarios, en un club en el que no estuvieran rodeados por Marcelino, Lapetra, Villa, Canario, unos futbolistas auténticamente descomunales. Bueno, pues hasta aquí nuestro homenaje a José Ramón Irusquieta, fallecido ayer en Bilbao a los 83 años de edad, de lateral derecho de los Magníficos, del 65 al 72, y nuestro homenaje con, bueno, pues con quien mejor nos puede explicar esa etapa, esa época, ese equipo, que es el autor del libro Magníficos, la Edad de Oro del Real Zaragoza, como Rafa Rojas. Muchísimas gracias, Rafa, como siempre, y nos sirves de enlace, de cordón umbilical, para centrar esta media hora final del directo para hablar de Magníficos, de nuestro juego Fantasy. Ahora va a entrar David Olivares y va a entrar también el exjugador que nos va a proponer el próximo reto. Así que, Rafa, muchísimas gracias. No ha podido tener un puente mejor este directo entre la actualidad del Zaragoza y Magníficos. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo para todos y hasta cuando queráis. Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Un fenómeno, Rafa, la verdad, y Ahora, un libro espectacular, el de Magníficos, que para nosotros es un absoluto honor el regalárselo a cada ganador de la jornada en Los dos. Magníficos. Eso sí, es. pero Rafa, lo que no sabéis es que ahora arranca el DeLorean y se dice, pues me voy a ver el partido de Leeds. Y se va. Pues me voy a ver el partido con la final del Bernabéu de Iribar. Y se los ve porque es que lo escuchas y dices, no puede ser, es que es como verlo. Es el nodo hecho Totalmente, persona. así se pasan las tardes. Así